presentamos a nuestra invitada del día de hoy, Alejandro. Un lujo tener a la concejal, la señora Alejandra Carli, en los estudios de FM Punto. Está en su casa, decimos, ¿no? Porque es su radio, su espacio. En esta radio con identidad la recibe el día de hoy. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María, a vos, a toda la audiencia, Alejandro. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando, y yo realmente me siento siempre en casa cada vez que estoy en una radio. Esta en particular porque tiene una identidad particular, pero siempre me siento en casa cuando estoy en una radio. La verdad es que me encanta. Bien, Alejandra, bueno, hace mucho tiempo que no hablamos con vos. Queríamos que estés el día de hoy con nosotros para hacer una entrevista un poquito extensa, ¿no? Sí, pese a que ya fuera de aire me pediste que sea sintética, así que fue muy sutilmente María me dijo cortito y conciso. No, cortito me refiero a las preguntas que te vamos a hacer, pero bueno, vamos a tratar en lo posible. Sabemos que nos podemos extender, nuestro director va a extender la situación y calculo que va a dar permiso, si no yo después lo gestiono, no se preocupen. No hay problema. Pero bueno, Alejandra, bien, Alejandro, la tenemos acá con nosotros, ya la habíamos pedido hacía mucho tiempo porque queríamos que Alejandra Carli esté en este programa, En Todo Cambia, para hablar un poco de todo, ¿no? Un poco de cómo comenzó, cómo fueron sus comienzos políticos, cómo es su gestión en la jefatura del ANSES, cómo se prepara para las elecciones del 2015, cómo recibe de pronto las críticas que se le hacen a la presidenta de la República, a la señora Cristina Fernández de Kirchner, cómo todo. Alejandra, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo fueron tus comienzos? Bueno, María, la verdad es que pese a que me gustan tanto los medios, últimamente me cuesta bastante estar en los medios y poder cumplir con los comunicadores que constantemente por ahí me llaman. Realmente yo les pido mil disculpas. A mí me encanta estar en radio, me encantan las entrevistas, pero realmente los tiempos se me hacen muy cortitos ahora con mi nueva gestión al frente de ANSES. ¿Cómo comencé, María? En la panza de mi mamá, militando para el peronismo. En ese momento la campaña para Viader estaba haciendo mi mamá cuando yo estaba en su panza, así que al igual que mis hijas que nacieron militando. Pero activamente comencé a militar a los 15 años con la Juventud Peronista de aquella época, haciendo la campaña para la intendencia de Carlos Molina. En aquel momento militábamos, el local estaba en la 9 de julio y entre 36 y 38, recuerdo. Ahí fue mis comienzos en la militancia. La primera vez que participo en una lista fue en el año 97, en una de las 6 listas que participaron en la interna del peronismo de ese año. Yo iba en la lista que llevaba candidato a Palito Ortega. Y bueno, ahí fui como candidata a consejera escolar. Ahí fue la primera vez que participé en una lista. Luego, en el año 99, ya me sumé a la campaña del peronismo, del joganismo en el distrito. La primera campaña que participo con Tomás Hogan fue la del 99. Luego también acompañé la del 2001, también la del 2003. En la campaña del 2001 participé también en la lista como concejal suplente. Y bueno, en el 2003 acompañamos la gestión que llevó a Tomás Hogan a ser intendente de la ciudad, del distrito. Ingreso en ese momento como secretaria administrativa del Consejo Escolar hasta el año 2007, hasta junio del 2007. Y en las PASO, en ese momento no había PASO, había internas todavía. Del 2007 participó como segunda candidata a concejal en la lista del doctor Mauricio Besteiro por Frente para la Victoria. Era una colectora en ese momento. Y bueno, no ganamos en ese momento la comuna, pero sí obtuvimos 2 bancas e ingresamos. Fue mi primera gestión como concejal, que duró hasta el año 2011. En el año 2008, las cuestiones políticas de la realidad nacional y las cuestiones políticas internas del espacio hacen que decidamos dividir el bloque.
nos quedamos en ese momento con un unibloque hasta noviembre del año 2008. Esto fue en el contexto de la 125 y de toda una serie de cosas que desde el espacio donde nosotros estábamos se cuestionaba el Frente para la Victoria, y nosotros, los militantes del peronismo, defendíamos la postura de continuar defendiendo el modelo al proyecto nacional, y bueno, hizo que fueran diferencias imposibles de limar, y terminó la ruptura del bloque. En el año 2008, en ocasión de las partidarias, por charlas con nuestros referentes políticos a nivel nacional, a nivel provincial, la orden o la sugerencia era sumar nuestra banca a la del Frente para la Victoria oficial, y así es como con un acuerdo político se suma mi banca a la del oficialismo local, siguiendo la vieja costumbre del general Perón de que gana conduce y el que pierde acompaña. Hicimos un acuerdo político en ese momento para que nuestro espacio político acompañara la gestión de Patricio Hogan. Así fue hasta el año 2011, donde bueno, finalmente no llegamos a un acuerdo, donde bueno, por cuestiones ideológicas, básicamente decidimos no aceptar lo que se nos proponía en ese momento, y estuvimos 2 años militando desde fuera de lo que es la gestión política, pero siempre militando y defendiendo el proyecto nacional, siempre defendiendo con mucha convicción esta gestión que lleva 12 años. Recién decías cómo tomamos las críticas a la presidenta. Yo siempre digo que cada uno tiene el derecho de opinar y por supuesto también de criticar si tiene la convicción de hacerlo. Por ahí a veces molesta un poco el tema de la crítica cuando es infundada, cuando es simplemente una repetición de ideas de los demás, ¿no? Uno ve que mucha gente por ahí opina por lo que escucha en los medios de comunicación, que bombardean constantemente en contra del modelo, y cuando vos empezás a debatir y a charlar y a analizar con las personas, te dicen, pucha, capaz que tenés razón. Y entonces ahí es donde uno se pone a pensar la enorme necesidad que tenemos de debatir y de plantear el debate en la sociedad. Pero el debate sano, contraponiendo ideas, no de una manera cerrada, obcecada, sino aceptando la crítica de ambas partes, me parece. Y bueno, así es que llegamos al 2013, cuando ya creo que fue acá el primer medio que se enteró. Nosotros desde el mes de febrero-marzo de 2013 veníamos, como quien dice en nuestra jerga, pidiendo pista para en ese momento jugar la interna del Frente para la Victoria en contra del oficialismo local, y ya nos habían dicho, mira, es muy difícil que puedas conseguir lista, no te garantizamos nada, déjanos ver. Y en mayo de 2013 me llaman y me dicen, bueno, Ale, ¿todavía querés jugar? Y por supuesto, nosotros tenemos un proyecto muy claro del distrito que queremos, del General Alvarado que queremos para todos, y bueno, estábamos en condiciones de enfrentar políticamente el aparato oficialista, que sabíamos y entendíamos era un desafío muy importante, pero teníamos muchas ganas de hacerlo, y tuvimos la oportunidad de hacerlo realmente con una muy buena elección, consideramos nosotros, que de la nada obtuvimos nuevamente 2 bancas en el Consejo Deliberante, así que realmente para nosotros el balance fue satisfactorio. Y luego el desafío presentado por mis referentes a nivel provincial de, como ellos me dijeron en su momento, conducir la nave insignia del gobierno nacional en el distrito, que es ANSES. Realmente un desafío que acepté con mucho orgullo y con mucha responsabilidad. Y como bueno, seguimos adelante poniendo todos los días lo mejor de todo nuestro equipo para atender de la mejor manera posible a la inmensa cantidad de gente que hoy concurre a ANSES. Hoy continuamos en un promedio de 120 personas por día,
pese a que la cantidad de personal por la temporada estival y por cuestiones que nos han ido ocurriendo, licencias que va tomando el personal, que se enferma, o que, bueno, tenemos una de nuestras compañeras aún con licencia por maternidad, que estamos felices de que haya llegado Benicio, pero realmente la extrañamos mucho y la necesitamos mucho a Nazarena en la oficina, porque es una gran empleada, una gran persona además. Y bueno, eso se resiente en la cantidad de gente que podemos atender y sin embargo se sigue atendiendo alrededor de 120 personas por día. Alejandra, y te pusiste en serio al frente de esta nave insignia porque inclusive hasta el escritorio lo pusiste en la ventanilla principal. Sí, el escritorio visible de ANSES. Sí, yo no atiendo todo el día en la ventanilla, tomo el primer turno. Antes no se hacía, esa ventanilla se llama en otras oficinas de ANSES. En realidad las oficinas no tienen orientación, es un área que, de alguna manera, cuando ingreso en la oficina planteo la posibilidad de tenerla nosotros porque consideraba que quizás una persona que va a buscar un formulario no tiene por qué esperar 2 o 3 horas igual que una persona que va a realizar un trámite. Entonces nos parecía que era importante tener a alguien en la mesa de entradas que si vos vas a buscar un formulario pueda dártelo de inmediato. Antes eso no se podía producir. Y pese a que las oficinas no tienen orientación, nosotros impusimos esa mecánica. Y bueno, la mesa de orientación se atiende durante toda la jornada y nos vamos turnando. Entonces el primer turno, por lo general y en la medida de mis posibilidades, lo tomo yo para que mis compañeras puedan organizarse en su trabajo, ¿no? En su actividad diaria, que no es solo atender al público, sino que después cada trámite requiere un trabajo administrativo posterior de, bueno, armado de los legajos, el glosado del expediente, o sea, es todo un trabajo que no es solo la atención inmediata de la persona que está ahí, sino todo un trabajo posterior que si no se realiza adecuadamente la gente no cobra. Así que, y cada trámite que tenemos nosotros significa un beneficio, un dinero que está cobrando la gente. Entonces es un trabajo muy interesante, muy arduo, muy complejo, pero que hacemos con mucho gusto y realmente me encontré con un equipo de trabajo maravilloso. Bien, muchísima gente se ve en el ANSES día a día. ¿Hay forma de darle más celeridad de la que tiene? Sí, hay forma, es con más personal. Ya te digo, nosotros hoy por hoy estamos pudiendo atender alrededor de 120 personas por día, pero la cantidad de números que se otorgan, o sea, el rodillo da 2 o 3 vueltas muchas veces, o sea que estamos hablando de más de cerca de 200 personas que sacan número todos los días y que lamentablemente no se pueden atender. Eso implica que hayamos ya hecho la evaluación y hayamos ya solicitado en el mes de septiembre, agosto-septiembre del año pasado a la Dirección Ejecutiva de ANSES la posibilidad de tener un edificio, una oficina propia y con más amplitud, con más comodidad. Realmente yo le digo a la pecera, a la oficina, que agradezco muchísimo la posibilidad de poder funcionar ahí, de poder atender ahí, pero realmente parece una pecera cuando da el sol tras los cristales, realmente es agobiante. Y bueno, nosotros entendemos la incomodidad de la gente que a veces tiene que esperar 2 o 3 horas para poder ser atendidos. O sea, no es algo que nosotros, que sea ajeno a nuestro conocimiento o que miremos para otro lado. Lo que sí destacamos es que hoy estamos atendiendo 120 personas por día, cuando hasta hace algunos meses lo máximo que se podía atender era 50. Y la mayoría de la gente realizaba los trámites o en Mar del Plata o no los realizaba. Entonces, yo valoro mucho el esfuerzo que está haciendo el equipo de trabajo para poder atender la cantidad de gente que atiende todos los días. Y bueno, yo me pongo a la par de mis compañeras, ¿no? Digo, me parece que a la hora de trabajar uno no tiene que mirar desde un peldaño, sino que tiene que mirar desde el mismo lado de mis compañeros. No podría estar encerrada en mi oficina viendo que mis compañeros están atoradas con el trabajo. Entonces muchas veces lo que sí hacemos todo el equipo es postergar la parte administrativa para más tarde y la hacemos después de las 2 de la tarde. Así que bueno, estamos intentando de la mejor manera posible atender, y ya te digo, la manera de agilizarlo
Tenemos dos maneras, pero la gente por ahí es muy complicado para la gente solicitar turno. La otra manera sería turnar todo, como el registro civil, por ejemplo. Claro. El registro civil, si no tenés turno, no tenés a qué ir. De esa manera lo que haces es descomprimir el pasillo, pero realmente nos parece complicar demasiado a las personas. Antes se manejaba de esa manera, era todo turnado. Alejandro, teníamos una pregunta. Sí, ¿no? así es, María. ¿En qué sentido? Bueno, habíamos tenido una oyente que se comunicó con nosotros preguntando por lo que manifestaba, por qué no entregan planillas por qué no están entregando planillas para pensionarse. Esa fue la pregunta que hizo. No sé si estás al tanto. ANSES no entrega planillas para pensiones. No tiene nada que ver con ANSES. No, es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Acá en Miramar los referentes... Perdóname Alejandra, quizás la pregunta fue como sabían que venía Alejandra, fue dónde y por qué las tienen que traer de Mar del Plata. Los representantes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el distrito están en tercera edad y discapacidad. Lo que nosotros conseguimos es, a través de nexos políticos y de contactos políticos, es que una vez cada 2 o 3 meses, cuando se puede, desde el centro de referencia, vengan los asistentes sociales y otorguen planillas. Pero existe, desde tercera edad y discapacidad disponen también de las planillas y ellos son los referentes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Desconozco los mecanismos por los cuales no las otorgan. Tengo gente conocida a la que le han otorgado planillas. Un comunicador social, un colega nuestro, hace poquito tiempo me contaba que tramitó la pensión desde tercera edad de discapacidad y que le salió muy poco tiempo, así que desconozco. Vamos a ver si podemos asesorar a esta oyente que llamó hace instantes. Sí, de todas maneras, nosotros lo que hacemos es, como ya te digo, a través de los contactos políticos, de los vínculos políticos, no desde ANSES. Lo que sí tengo que dejar en claro es que no es ANSES quien otorga las planillas, es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y te reitero, a través de los vínculos políticos conseguimos que una vez cada 2 o 3 meses, lo que ellos pueden, en la medida de sus posibilidades, tengamos en cuenta que quien nos atiende a la zona es el Centro de Referencia de Mar del Plata, que tiene solo 3 o 4 asistentes sociales y que atiende toda la zona. Atiende Mar del Plata, Miramar, Balcarce, Villa Gesell, Mar Chiquita, con solo ese personal. Y bueno, uno entiende y valora que una vez cada tanto al menos puedan venir a trabajar con nosotros y se los agradecemos muchísimo. Ellos vienen al Club Independiente, cuando vienen, y lo que hacemos es en el bloque de concejales del Frente para la Victoria anotar a las personas que solicitan la planilla y bueno, hacerles previamente, no una encuesta porque nosotros no somos asistentes sociales, pero sí una serie de preguntas de rigor, porque lo que sí debemos dar a conocer es que las pensiones no contributivas por discapacidad son 3 tipos de pensiones que se otorgan: por vejez, a personas mayores de 70 años, que esta casi ya no se otorga porque hoy todas las personas mayores todas las mujeres de 60 años en adelante y los hombres de 65 en adelante tienen la posibilidad de jubilarse. Entonces esta casi no se otorga. La de madre de más de 7 hijos, y de 7 hijos o más, y las pensiones por discapacidad. Todas estas pensiones tienen el carácter de ser para personas en situación de vulnerabilidad social, es decir, que tienen que tener una condición económica por debajo de los niveles de NBI, ¿no? De necesidades básicas insatisfechas. Lo cual significa que si en la familia existe un beneficio previsional, es decir, si la persona o existe un sueldo o existe un modo de manutención, es poco factible cuando se le realice la entrevista socioeconómica que esta persona pueda obtener la pensión pese a que tenga una discapacidad. Si no todas las personas que tienen una discapacidad pueden acceder al beneficio de la pensión. Y eso a veces, por ahí uno piensa, ¿por qué razón? ¿Por qué se discrimina? No es como otros beneficios que sí, por ley, se otorgan a todas las personas con discapacidad. La pensión es justamente para garantizar la protección social, para garantizar que la persona pueda tener acceso a los medicamentos, que pueda tener acceso a un programa de salud. Si bien la obra social con la que cuentan tiene algunos inconvenientes y no es de las mejores, pero por lo menos
se tiene una obra social y la garantía de contar con los medicamentos y con la atención médica. Bien, nos vamos a la parte política, que no está ajena de lo social, ¿no? Porque lo social por supuesto. La parte social es una parte importantísima de lo que es la política. Yo tengo una pregunta para arrancar. Dale, Alejandro. Porque a veces el peronismo un poco me desconcierta. Primero, para vos, ¿qué es el peronismo, Alejandra? Y la pregunta es si se viene un carlismo, porque viste que hay xiolismo, jovanismo, bueno, ismo, kirchnerismo. Bueno, cortito, ¿qué es para vos el peronismo? Y si vos le vas a dar tu impronta también, o seguís una línea que tiene que ver más con la nacional, bueno, responderías. Mira, te podría contestar básicamente con una razón ideológica. El peronismo es una convicción de vida, es una filosofía de vida. No tiene que ver solo con lo político y con una intención de ocupar un cargo. Tiene que ver con una filosofía de vida que te lleva a militarlo todos los días, que te lleva a ver si hay una persona a la que vos le podés dar una mano, dársela independientemente de que eso te redunde en un beneficio político o no. Y Evita siempre decía que el peronismo no se aprende ni se proclama, decía. Se comprende y se siente, y por eso es una convicción y es una fe. Es como creer en Dios o no creer en Dios. El peronismo es lo mismo, es una fe. O sos peronista o no lo sos. No existe el medio peronista, no existe el peronista a medias. El que es peronista en serio. Y tenemos una ideología muy clara y muy concreta que ya la delineó Perón de la mano de Evita desde el 45 al 55, donde nos enseñaron que aquella persona que se siente, se cree y se sabe peronista no puede ser ajeno al sufrimiento de alguien que está cerca. No, el dolor no le puede ser ajeno, el dolor y la necesidad no le pueden pasar de largo. Si te pasan de largo, entonces no sos peronista seguro. Y después vienen los matices, ¿no? ¿Vendrá una gestión con algún tinte propio tuyo o seguís una línea concreta que viene? Bueno, sabemos que son afines a Cristina desde ya. No, por supuesto. Y siguen entonces la línea de arriba, o vos tenés también tu tinte ahí. Y cada persona tiene su subjetividad y su forma de aplicar la política y de llevarla adelante, aún dentro del mismo espacio. El general Perón decía, bueno, están los de izquierda, están los de derecha, y están los comunistas, los radicales, y un periodista le pregunta, pero ¿y los peronistas? No, peronistas somos todos. Y él lo definía con mucha gracia en ese momento. Digo, peronistas somos todos en el sentido de que si tenés un sentido humanitario y estás más próximo al peronismo que a otra cosa. Y respecto a las individualidades, todos tenemos individualidades, lo cual no nos lleva a tener que sí o sí matizarlo en un ismo. Yo no creo en los ismos, más allá de que, digo, adhiero al peronismo, que es uno de ellos, no creo en los ismos actuales. Yo soy peronista, kirchnerista, pero soy peronista. Mi base ideológica es el peronismo. Y adhiero al kirchnerismo o a la nueva etapa del peronismo porque entiendo que después de Perón y Evita, quienes más derechos le devolvieron a la comunidad, quienes más garantías le otorgaron a los más necesitados han sido Néstor y Cristina. Y esto lo entiendo desde la política y desde la historia. Randazzo dijo, Alejandra, que el kirchnerismo es más que el peronismo. ¿Coincidís? No estoy de acuerdo con eso. Creo que es distinto. Esa es una discusión que tenemos desde hace mucho tiempo dentro de nuestro propio espacio, y es bueno discutir dentro del propio espacio político en el que uno se mueve, ¿no? En el que uno se maneja. Yo creo que el peronismo es superador de cualquier ideología, de cualquier movimiento, y esto lo digo desde la más absoluta subjetividad y desde el amor profundo que siento por mi ideología, ¿no? Y que me disculpe aquel que piensa lo contrario, que siempre los respeto, siempre respeto a aquel que piensa distinto, y pido que respeten siempre mi fanatismo por esta ideología maravillosa. Yo siempre digo que el peronismo es el movimiento más maravilloso político que dio Latinoamérica en
en el siglo XX y en el siglo XXI, porque Néstor y Cristina no han hecho otra cosa desde que asumieron el gobierno que aplicar el peronismo a la actualidad. Son momentos históricos distintos, indudablemente. Néstor y Cristina no son Perón y Evita, ni lo van a ser, son personas distintas. Para mí son igual de valiosos, igual de grandiosos. Yo valoro enormemente a Néstor y realmente el día que murió Néstor y que tuve la oportunidad de ir a Plaza de Mayo, yo muchas veces le decía a mi mamá cuando ella me contaba que había estado en el velorio de Evita y me contaba que lloraban y yo decía, bueno, qué balacera. Y cuando, un día de lluvia fue, sí, y cuando me tocó ir a despedir a Néstor, era inevitable llorar, era inevitable sentir la angustia de perder a uno de los líderes políticos más grandes que tuvo nuestra tierra en los últimos años, que puede gustar o no gustar, pero que nadie puede discutir su liderazgo y su enorme proyección política, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo no valorar? ¿Cómo no decir que han sido grandísimos para nuestra historia y que quizás nuestra historia reciente no los va a valorar, como le ocurrió a Perón y Evita, que en su momento fueron absolutamente criticados por una gran masa social de nuestro país? De hecho, hubo sectores sociales que colaboraron con la revolución fusiladora, como le decimos nosotros, la libertadora, le dicen algunos otros sectores. Hubo sectores, desde los sectores civiles se apoyó el golpe de Estado. Entonces eso quiere decir que Perón no contaba con el respaldo de todo el pueblo. Sin embargo, el correr de los años y la historia demostraron que fue una de las gestiones políticas de nuestro país que mayores derechos le otorgó a la ciudadanía, y que durante 60 años luego de eso, 50 y pico de años luego de eso, lo que se hizo fue ir destruyendo esas políticas que habían recuperado la industria nacional, habían recuperado los servicios, como está ocurriéndonos ahora nuevamente, habían recuperado la dignidad del pueblo, y habían otorgado derechos que vos fíjate que después ninguno de los gobiernos pudo retirar. Los derechos de los trabajadores, que estaban en su momento reconocidos en la Constitución del 49, no pudieron ser del todo retirados, porque el pueblo no es onzo, y se iban a oponer a que se les retiraran todos sus derechos, y de esa manera fue que tuvieron que reconocerles los derechos a los trabajadores. Entonces creo que hay conquistas sociales que se logran, que se obtienen y que el pueblo las defiende. Sin embargo, también sabemos que hay sectores sociales que históricamente estuvieron beneficiados por sucesivos gobiernos, y que en los gobiernos tanto del peronismo como los 10 años de peronismo kirchnerista no han sido los más beneficiados, sino justamente han sido a los que se les tocó el bolsillo para poder de alguna manera hacer una redistribución de los ingresos en el país. Ahora, Alejandra, te hago una pregunta. El kirchnerismo vino gobernando 3 mandatos, ¿no? Néstor y 2 de Néstor y Cristina, ¿no? Uno de Néstor y 2 de Cristina. Perdón, 1 de Néstor y 2 de Cristina. La pregunta es, ¿qué ha pasado, no? Que ha habido, ahora está, vos me dirás, cuál es tu opinión, esta fractura de ciertos sectores, como ha pasado acá localmente, que se han volcado al masismo o a otros partidos, ¿no? Si estas conquistas fueron realmente tan contundentes, ¿qué pasa con estos sectores que se han abierto? Para vos, ¿cuál es tu interpretación? Tiene que ver con los intereses personales. En los últimos años lo que se ha hecho de la política es un mercantilismo. Hay muchos que ven a la política como un negocio y como una forma fácil de acceder al poder y de acceder a beneficios que de otra manera quizás no conseguiría. Entonces, aquellas personas que lucran a través de la política indudablemente han ido quedando fuera del sistema político, por lo menos de nuestro sistema político. Desde el Frente para la Victoria se ha ido puliendo mucho en muchos sectores. Y vos fíjate que quienes conforman estos sectores disidentes del peronismo han sido personas que han ido quedando fuera de la gestión. Yo me pregunto qué ocurriría si hubiesen seguido estando en la gestión, si hubieran tenido también, si también se hubiesen dado vuelta, si hubiesen estado en la gestión política. Yo creo que no.
Yo creo que hubiesen seguido acomodándose. Felipe Solá lo caracterizó con una frase muy contundente en su momento cuando le preguntaron cómo llegó y dijo haciéndome el boludo. Entonces, digo, me parece que se trata de eso también, se trata de personas, si no analizarlo, fíjate el horizonte, el abanico de referentes políticos de los espacios disidentes del Frente para la Victoria, y fíjate quiénes son y quiénes en su medida han ido quedando afuera en las sucesivas etapas de digamos, reconstrucción del Frente para la Victoria hacia adentro. Y ahora, ¿quiénes quedan adentro? Porque María, te dejo con una. Esta es la última que ¿quiénes quedan adentro en el sentido de quiénes van a ser los candidatos de Cristina? ¿Scioli queda, no queda? ¿Quién va a ser el presidenciable para Cristina? Mira, yo creo que lo bueno que tenemos dentro del Frente para la Victoria es que tenemos un amplio abanico de candidatos en todos los niveles, en todos los sentidos. Tenemos un amplio abanico de candidatos a presidentes de la nación, a gobernadores, en cada uno de los distritos a las intendencias, y lo bueno es que le podamos dar la posibilidad al pueblo de que elija al mejor candidato. De esa manera nos fortalecemos también para adentro. Bien, María. Bien, bajamos a General Alvarado. Alejandra, bueno, tenés unas bases y unos militantes que te han acompañado en esta asunción o proclamación tuya para el lanzamiento de la precandidatura a intendente. Sí, realmente estoy muy agradecida, porque no es que me han acompañado solo este sábado en la reunión que organizaron los propios compañeros, que organizaron las agrupaciones políticas que vienen militando desde hace tiempo con nosotros, sino que también me han acompañado en los momentos difíciles. Muchos de ellos me han acompañado en los momentos donde no estábamos en ninguna gestión política, donde simplemente éramos militantes, y ellos estaban ahí, así que yo siento un profundo orgullo de cada uno de los compañeros y un gran agradecimiento. Y lo que ocurrió el sábado, no sé si llamarle un lanzamiento, sino que quisieron los compañeros plantear el debate, abrir la puerta al debate de las posibilidades de candidaturas, de quienes ellos consideran que podemos conducir este espacio político y podemos conducir el distrito y llevar adelante un proyecto político, un plan de gobierno. Yo digo que nosotros no vamos a presentar una plataforma, vamos a presentar un plan de gobierno 2015-2019 para el distrito de General Alvarado, porque es lo que creemos y estamos convencidos de que podemos llevar adelante. Y cuando se habla de pronto de que tu compañero de toda la vida te va a acompañar en la lista, ¿qué nos puedes decir? El otro día me hicieron una entrevista en el programa de Marcelo Pascual y me preguntaban de qué opinaba de esto, y yo respondí, bueno, es su 50%, el 50% que uno es su compañero, o sea que si es su compañero de vida puede ser su compañero en lo político. Pero además, pensar de esa manera por ahí, María, sería también desmerecer a Darío Moyano como militante político. Él tiene una identidad propia como militante político, más allá de ser mi compañero, más allá de ser mi esposo y mi compañero de militancia. Él tiene una conducción natural dentro de nuestro espacio y además es un militante de siempre, de toda la vida, al igual que yo. Digo, militamos juntos, nos conocimos prácticamente militando, hemos sufrido juntos derrotas y hemos festejado juntos victorias, y más allá de eso, él tiene su propia identidad y su propio peso político, y por supuesto dentro de nuestro espacio él tiene su propio respaldo. Tiene compañeros que respaldan y que avalan su candidatura y que desean que él sea candidato también, y ese es uno de los temas que nosotros ponemos al debate y a la discusión dentro de nuestra mesa de trabajo, dentro de nuestra mesa de acción, donde cuento con un amplio consenso para integrar la lista de candidatos a concejales. Y por supuesto para mí es un orgullo que él me acompañe todos los días, no solo desde lo político, sino también desde lo personal. Yo siento un enorme orgullo de mi compañero, realmente. Ale, otro tema es también cómo ves la ciudad, ¿no? ¿Cómo se está dando vos, además de ser jefa de ANSES y de estar militando y estar día a día bregando por este distrito? ¿Cómo estás viendo lo que está sucediendo a nivel Consejo Deliberante, a nivel Intendencia? ¿Qué está pasando en nuestra ciudad?
Bueno, yo voy a ser reiterativa porque por ahí lo digo cada vez que tengo una entrevista en los medios, es la opinión que tengo. Hay un profundo abandono de nuestra ciudad. Basta salir a las calles. Yo hace 23 años, 22, 23 años que vivo en Parque Mar y nunca jamás vi mi calle de la manera en que la veo ahora. Vamos a Aeroparque y las calles son un desastre, vamos al barrio Barat, a donde vamos, a Las Flores, a donde vayamos, las calles están en un estado de abandono terrible y digo, nunca vi la ciudad tan abandonada y tan desamparada. Yo lo que siento es una profunda sensación de desamparo. También recorren mucho Otamendi, Mechongué, estuvieron yendo mucho para allá. Sí, yo a Otamendi voy una vez cada 15 días. Voy a atender en el centro de jubilados por ANSES y después aprovecho la oportunidad para recorrer la ciudad, para hablar con los vecinos, para también ir fortaleciendo nuestro programa de gobierno para la localidad de Otamendi, porque no podemos ir desde Miramar y decir qué es lo que a Otamendi le hace falta. Eso es una cuestión que desde las bases tiene que surgir. Son los compañeros allá, los vecinos allá, quienes nos tienen que decir qué es lo que necesitan y qué es lo que les hace más falta. Una vez un grupo de vecinos me decía, hicieron una terminal en Mechongué a la que va un solo micro y nos hicieron acá un centro cultural, que está bien, es valioso y se utiliza mucho, pero por ahí hubiese sido más necesaria la terminal en Otamendi y el centro cultural en Mechongué. Entonces, cuando las cosas se hacen desde otro espacio y no desde las bases, por ahí, si bien la intencionalidad puede ser buena, quizás en lo práctico termine siendo negativo. Digo, la gente de Otamendi pide a gritos una terminal, porque cuando llueve no tienen dónde tomar el micro. Entonces hay cuestiones que las pide el pueblo. Y bueno, nosotros nos estamos dedicando desde hace ya un año y pico. El otro día me preguntaba un colega nuestro de los medios, que me preguntaba por algunos precandidatos o candidatos que están haciendo campaña, que salieron a hacer campaña ahora. Digo, mira, yo no necesito salir a hacer campaña porque la vengo haciendo desde el 10 de diciembre de 2013, desde el 29 de octubre, en realidad, el 28 fueron las elecciones, el 29 arrancamos la campaña para el 2015. Y en esa campaña, digamos, lo que venimos haciendo es básicamente escuchar las necesidades del pueblo, sino cómo uno puede tener la visión de lo que quiere o de lo que proyecta para el distrito. Alejandra, vos pensás, ¿qué opinás de los municipios participativos? O sea, de que la gente tenga participación en este sentido, ¿no? Y bueno, es lo que te estoy diciendo precisamente. Creo que es fundamental. Creo que escuchar las necesidades del pueblo es fundamental para poder llevar adelante la obra de gobierno. Yo me acuerdo que en un momento vos hablabas de la sociedad de fomento, de lo importante que es que la sociedad... Sí, sigo pensándolo. Sigo pensando que es necesaria la generación de los espacios de debate en los barrios. Hay algo que yo extraño mucho y que se rompió durante los 90, que todavía no hemos podido reconstruir en el tejido social, que es la participación comunitaria. En los 90 se rompieron las comisiones de los clubes, las cooperadoras de las escuelas, las sociedades de fomento. Se fue rompiendo todo eso porque la gente dejó de creer. No solo dejó de creer en la política, sino dejó de creer en la sociedad y dejó de involucrarse y comprometerse. Porque el achicamiento del Estado en aquellos momentos hizo que no sirviera para nada tener una comisión de un club, porque la comisión del club no podía hacer nada, porque con lo que los socios no podían pagar, porque no tenían trabajo, no podían sostener las instituciones, porque siempre había 3 o 4 vivos que se llevaban un beneficio a costa del trabajo de los demás. Y eso nos hizo muy mal como sociedad. La sociedad ha cambiado, gracias a Dios, en los últimos años. La realidad social es otra y encontramos una sociedad más comprometida. Nos falta que vuelvan a creer en las instituciones, que vuelvan a comprometerse y que vuelvan a llevarlas adelante. Por suerte acá en Miramar hay muchas